20.000, 30.000 personas en LinkedIn que quizás no aplicaron y que ahí posiblemente puede estar la persona que estoy buscando. Tenemos una persona que hace match con esa vacante, entonces va a haber mucha probabilidad de que sea exitosa y específicamente con qué nivel de seguridad la voy a tener. Y en caso de que tú quieras actualizar la información, también debo estar abierto. Bienvenidos a Mentes Artificiales, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Vázquez. De verdad estoy muy contento el día de hoy de estar con ustedes. Como cada martes a las 5 de la tarde me emociona mucho tener que venir a platicar con ustedes, con un experto que nos lleva de la mano en todo esto que es la inteligencia artificial. Bueno, nuevamente este es su programa Mentes Artificiales más allá del código. Y bueno, quiero, antes de llegar al tema de lleno, darle las gracias a todas las personas que nos ven allá en sus casas, a todos esos hispanohablantes que estamos por todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros una hora aprendiendo, educándonos, conociendo más acerca de lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, como todos los martes, pues siempre tenemos a un invitado, y el invitado del día de hoy es un invitado genial que nos va a estar hablando de un temazo, de un tema que realmente yo jamás pensé que pudiera existir, ¿no? Cuando yo platicaba con él, la verdad me sorprendió todo lo que me comentaba respecto a este tema. Y bueno, también me gustaría, antes de pasar ya a la presentación de este programa, de este tema, darle las gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen este programa posible. A BB Media por el espacio, a Grupo Vier y a B2B Consultancy México por la producción del programa, y a la Secretaría de la Juventud Querétaro, México, por proporcionarnos este bello espacio, este bello estudio en el cual podemos grabar estos programas. Y bueno, pues ahora sí, vámonos de lleno al tema. Pues miren, recuerdan que la vez anterior les preguntaba que si ustedes son dueños de alguna empresa, si están trabajando en recursos humanos, si están a cargo de la adquisición de talentos, este tema les iba a interesar. Bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar sobre lo que es el People Analytics, ¿no? La analítica de la gente. Si ustedes son cualquiera de las personas que acabo de mencionar anteriormente, pues ¿alguna vez se han preguntado o quizá tienen dudas sobre cómo mantener a su personal contento y trabajando eficientemente? Digo, eso es algo que necesitamos en nuestras empresas para generar ingresos, ¿no? Y poder pagar las nóminas de todo y poder pagar todo los materiales que necesitamos o los recursos que necesitamos en nuestras empresas. Bueno, pues si ustedes ya han escuchado de este término de People Analytics o análisis de personal o no, el día de hoy vamos a estar platicando, vamos a estar introduciendo el tema y ahondando en él para que sepamos precisamente cómo la inteligencia artificial está impactando en este sector laboral, ¿no? El análisis de personas, People Analytics, es la práctica de utilizar datos de recursos humanos para obtener información basada en datos que se puede utilizar para mejorar las operaciones comerciales. Y bueno, implica emplear conceptos de ciencia de datos, implementar modelos de datos y visualizar información para brindar recomendaciones prácticas. El objetivo es evaluar el impacto de las iniciativas de recursos humanos en los objetivos comerciales. También es el de evaluar las estrategias de fuerza laboral y optimizar la gestión del talento y el rendimiento organizacional. El análisis de personas está cobrando cada vez más importancia a medida que las organizaciones reconocen el papel crucial que desempeñan las personas en su éxito. Si no hay personas talentosas dentro de una compañía, pues la compañía simplemente no puede tener éxito, ¿no? Entonces, al analizar datos de recursos humanos como la adquisición de talento, las tasas de rotación, los sentimientos de los empleados y la retención, los analistas de personas ayudan a los líderes a desarrollar estrategias de talento efectivas y tomar decisiones informadas.
Nuestro invitado de hoy es Julián Reyes Ruedas. ¿Por qué no nos vamos a la entrevista? B2B Consultancy. Las soluciones que buscas están en Latinoamérica. Con talento 100% bilingüe inglés y español, contarás con más citas concertadas. Proporciona una excelente experiencia de servicio al cliente. Obtén la ayuda de un asistente digital para gestionar tu día a día. Si estás ingresando al espacio de la IA, podemos brindarte el talento y las herramientas para hacer crecer tu negocio más rápido con el uso de inteligencia artificial. Desarrollo de IA y entrenamiento de IA. Permítenos ayudarte a crecer y alcanzar tus objetivos. B2B Consultancy, conectando negocios. Bueno, antes de pasar con Julián, déjenme les presento a Julián para que ustedes conozcan la talla de nuestro invitado. Actualmente es Chief Data and Analytics Officer de Pragma S.A. y profesor universitario de Analítica Empresarial y Machine Learning en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Él es ingeniero electrónico, ingeniero industrial, Magister en Investigación de Operaciones y Estadística y Máster en Inteligencia Artificial. Él es experto en transformación estratégica de empresas a través de Data Analytics e Inteligencia Artificial, con una trayectoria de más de una década. Ha liderado equipos de alto impacto en la creación e implementación de estrategias de analítica de datos, optimización y transformación digital. Su enfoque se centra en traducir necesidades empresariales en soluciones avanzadas de inteligencia artificial y analítica de datos. Julián, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Desde dónde nos estás marcando? Estoy en Bogotá, Colombia, y un saludo a todos que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación, Eric. No, gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí, Julián. De verdad, te lo agradecemos mucho. Mira, el día de hoy vamos a estar platicando, como ya lo mencioné hace un momento en la introducción del programa, de People Analytics. Y le comentaba a nuestra audiencia que pues es un tema que la verdad yo jamás había escuchado. Espero que ustedes que nos están escuchando en casa sí lo hayan escuchado y tengan más conocimiento que yo. Eso sería genial para que así ustedes también puedan compartirnos sus preguntas que le podamos hacer aquí a nuestro invitado Julián Reyes. Entonces, Julián, vamos a partir, y esto es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para saber sus perspectivas y saber, obviamente, su opinión respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué es para ti o cómo definirías tú la inteligencia artificial, Julián? Ok, la inteligencia artificial es un área de conocimiento, ¿sí? Que se enfoca en el diseño de componentes de hardware y de software que imitan el comportamiento y el pensamiento humano. Específicamente, pues se usa para realizar tareas que son complejas y que requieren de la toma de decisiones basadas en el contexto en el que se encuentre un sistema, en este caso artificial. Entonces buscamos con sistemas, ya sea hardware y software, poder imitar esa inteligencia humana y que sean capaces de aprender del contexto en el que se encuentran para tomar de manera autónoma la mejor decisión. Esa es de manera muy general la inteligencia artificial, como se coincide a nivel de área de conocimiento y ahorita como herramienta o tecnología para apoyar obviamente a las empresas y a las personas del común. En principio, los sistemas inteligentes actuales pues sí se enfocan en realizar una tarea muy específica, pero cada vez más con el avance de la tecnología lo que se busca es que sea una inteligencia artificial generalizada, o sea que un sistema autónomo sea capaz de entender el contexto en el que se encuentra y poder realizar más de una tarea y que además pueda aprender. Eso es lo importante, que no sea una tarea repetitiva o una regla que siempre emite una respuesta teniendo en cuenta un impulso, sino que dependiendo de la información que contiene es capaz de responder
de manera autónomo. People Analytics es la manera en la que somos capaces de analizar toda la data de una organización para comprender a las personas, como su nombre lo dice. Específicamente nace a partir de la necesidad de entender a los empleados. Toda esa información en las organizaciones que tenemos de los empleados para mejorar en parte su compromiso con la compañía, mejorar sus resultados y claramente que seamos un apoyo en su crecimiento. Es una forma en la que entendemos los procesos de talento en todas sus diferentes fases, desde la identificación de ese talento, la atracción del talento, la selección, contratación, o sea, va desde antes de que haga parte de la compañía, cómo yo entiendo esas necesidades de mi compañía frente al mercado laboral. Finalmente arranca y sigue continuando el análisis cuando se contrata, hace parte ya de la compañía y somos capaces de brindarle una carrera de crecimiento, entender sus gustos, entender su rol actual, cuál es su rol proyectado y poder ser un facilitador para ese crecimiento, pero que también ese crecimiento esté apalancado al crecimiento organizacional. Y ahí es donde se vuelve estratégico, es decir, las personas deben crecer su valor personal, pero también ese valor personal debe ayudar al crecimiento de la organización. La forma en la que la inteligencia artificial y bueno, pues ahora sí que los empleadores o la gente que está haciendo este análisis de estos datos de los empleados dentro de una compañía, es que a través del uso de la inteligencia artificial, los supervisores o recursos humanos, esta gente va a tener una mejor forma de ver el performance o ver cómo se está desarrollando una persona dentro de la empresa, pero no realmente a darle una calificación a esa persona o cómo se entrelazan estas dos cosas. Sí, realmente la inteligencia artificial se alimenta de datos y poderlos establecer modelos que permitan entenderlos. Primero comprender quiénes son, dónde están, qué hacen, qué rol ocupan. Y por el otro lado es cuáles son sus capacidades, cuáles son sus skills a nivel técnico, a nivel de habilidades blandas, y entender ese fit que existe o ese match que existe entre la necesidad organizacional de un rol crítico y lo que tiene el empleado en sus habilidades. De esa forma se generan estrategias para poder entender si la persona está en el lugar correcto y de esa manera pues darle capacitaciones, darle entrenamiento, darle unas recomendaciones para que pueda seguir creciendo y pueda ocupar mejor las posiciones. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser aquí algunos casos de uso que nos pudieras contar respecto a esto de el People Analytics? ¿Cómo se está usando ya ahora sí dentro de una compañía? Claro, y eso arranca, y te voy a dar un caso de uso muy puntual, y es desde antes de que el empleado llegue a la compañía. Es entender bien las necesidades organizacionales de esos roles críticos, cuáles son esas habilidades que necesitamos para esos roles dentro de la compañía, y a partir de esa identificación de esos roles, empezar a tener una búsqueda en, digamos, diferentes plataformas. Ya puede ser LinkedIn, pueden ser plataformas de empleo, pueden ser diferentes, van a ser muchos datos, demasiados datos, millones de datos, y debemos ser capaces inicialmente de ver de esa cantidad de posibles empleados quién podría ser fit con las necesidades organizacionales. Y de esa forma ya estamos pasando de esperar que el empleado aplique a mi posición y ser proactivos, es entender toda la huella digital que existe en el mundo, porque todos tenemos una huella digital, y tener en cuenta nuestras necesidades y poder proponer de manera adecuada, de manera proactiva, una posición a un candidato. Entonces la inteligencia artificial nos permite manejar ese gran volumen de datos. Hay demasiados perfiles en LinkedIn, demasiados perfiles en las diferentes bolsas de empleo. Tenemos una posición crítica en nuestra organización y de manera, con un algoritmo, somos capaces de hacer el match de manera casi automática de esa gran cantidad de posibles candidatos, quienes podrían tener mayor fit con mi compañía para arrancar un proceso de selección. Ese es como uno
de los primeros elementos que nos permiten, porque si hacemos un buen proceso de selección, pues claramente el crecimiento dentro de la compañía va a ser mucho más sencillo y va a estar orientado a los objetivos estratégicos. Entonces es un caso de uso muy concreto de cómo la inteligencia artificial ayuda a los tomadores de decisión en temas de atracción de talento y selección, que reciben millones de hojas de vida o miles de vida. Podemos a una vacante recibir 1000 hojas de vida, ya porque más hacen más. Pero incluso recibimos 5000 hojas de vida, pero existen 20.000, 30.000 personas en LinkedIn que quizás no aplicaron y que ahí posiblemente puede estar la persona que estoy buscando para un rol crítico dentro de mi organización. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial a darnos una capacidad o una inteligencia aumentada que nos permite hacer ese primer filtro y poder orientar la búsqueda de manera más orientada, basada en datos, como lo mencionabas tú inicialmente. Ya nos diste un uso de caso respecto a cómo se está implementando o cómo lo están implementando dentro de la empresa. Pero ahora me gustaría ver el lado del empleado. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar la inteligencia artificial en la toma de decisiones relacionadas con los empleados? ¿Cómo le beneficia esto a un empleado o a alguien que está buscando trabajo o a alguien que ya está trabajando en una empresa y que están midiendo sus KPIs, por ejemplo? Tenemos una persona que hace match con esa vacante, entonces va a haber mucha probabilidad de que sea exitosa. Pues la idea es identificar dentro de los distintos roles cuáles son sus capacidades y cuáles son las necesidades que existen en los distintos roles. Y se pueden crear unas especies de planes de sucesión o planes de crecimiento muy personalizados. Ese es otro tema importante de la inteligencia artificial, que ya no son planes generales. Vamos a capacitar a todos en inteligencia artificial porque está en una tecnología en vanguardia, no, sino que ya podemos tener un conocimiento muy claro de las habilidades de una persona en particular. La conocemos muy bien, su experiencia, de dónde viene, qué habilidades tiene, cuáles conocimientos tiene y cuáles son los conocimientos que requiere la posición. De esta forma podemos establecer con modelos de recomendación, y son ya algoritmos de inteligencia artificial que permiten mirar cuáles son las brechas existentes entre lo que necesita una vacante y lo que tiene un candidato, y de manera automática construirle una ruta de aprendizaje. Y es decir, en 6 meses o en un año esperamos que puedas ser promovido o puedas tener una posición de mayor relevancia, pero no te vamos a dejar solo. No te vamos a pensar de que, ok, nosotros sabemos lo que necesitamos y tú deberías saberlo también, y esperamos que en un año nos veamos y tú tengas cumplidos todos los requisitos. No, sino que desde el mismo momento en que te perfilamos, te damos una ruta de acompañamiento para que te puedas entrenar, para que puedas experimentar, y esa es la medida del candidato. Y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Así hayan 10.000, 10.000, 100.000 empleados, crearles un plan de ruta a cada persona de manera diferencial. Y ahí es donde ya el humano, pues sus capacidades se limitan y hay una inteligencia aumentada a través de la inteligencia artificial para construir esos planes de habilitación y de crecimiento, teniendo en cuenta las distintas posiciones de la organización. Julián, aquí, a ver si lo estamos entendiendo bien, nos surgen ya varias preguntas aquí en las redes sociales. Entonces, ¿en algún momento se va a dejar la selección de talentos a una máquina? Esto nos lo preguntan precisamente por cómo, o sea, ya vimos que hay un beneficio por parte de los empleados en que la selección se hace más dinámica, se hace más precisa, realmente si tú tienes el perfil y encaja directamente con esa empresa, pues obviamente tienes la oportunidad de trabajar con ellos, pero si no, entonces ¿para qué hacerte perder el tiempo a ti y hacerle perder el tiempo a la empresa, ¿no? Pero nos surge esta preocupación de que si en algún momento se va a dejar todo esto a manos de una máquina, que una máquina decida si nos quedamos o si somos buenos para ejecutar esa tarea dentro de una empresa o no.
No, ¿yo qué creo? Realmente yo cuando hablo de inteligencia artificial y les cuento a mis estudiantes y a mi equipo de trabajo, lo cambio un poco en temas de que es una inteligencia aumentada. La inteligencia humana se va a mantener. Lo que pasa es que muchas de las tareas repetitivas se van a disminuir. Y vamos a tener a profesionales en recursos humanos y en gestión del talento enfocados a estrategias creativas de retención, de atracción, a temas mucho más sofisticados que permitan generar mayores sentimientos a favor de nuestras compañías, y de esa manera la inteligencia no los va a reemplazar, sino que los va a apoyar. Los va a ayudar a tomar decisiones más acertadas y los va a ayudar a centrarse en tareas estratégicas en lugar de tareas rutinarias. Ese sería el componente inicial. Pues una persona, pues si tiene que realizar 100.000 hojas de vida, pues imagínate colocar a una persona solamente para descartar 100.000 hojas de vida. Sería un trabajo un poco aburrido, mientras que ese trabajo realmente se lo damos a la inteligencia artificial, que te diga los 10 candidatos con mayor probabilidad de que hagan fit con la vacante, y ahí sí entra el personal de talento humano a hacer una gestión mucho más profunda, entrevistas a profundidad, generar mayor conocimiento que quizás no se haya tenido en cuenta en esa selección inicial. Entonces, esas tareas rutinarias disminuirán, pero el componente inteligente de la inteligencia humana se mantendrá, pero enfocado ya a tareas mucho más estratégicas y menos repetitivas. Aquí ya creo que nos queda contestada una pregunta que también nos hicieron llegar, gracias a todas las personas que nos están haciendo sus preguntas, respecto a si la inteligencia artificial va a suplir a la gente en recursos humanos. Y bueno, ya escuchamos ahorita a Julián que nos menciona que no, o sea, es simplemente ayudar a hacer todo ese procesamiento de datos, que es precisamente leer los currículums, analizar si esta persona tiene o no, etcétera, ¿no? Que nos llegan a veces, si es una empresa muy grande, les llegan millones de aplicantes. Si eres una startup, a lo mejor te llegarán unos 100, ¿no? Pero estar revisando 100 en una startup o estar revisando millones en una empresa es muchísimo tiempo que puede ser empleado para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Hacer mejoras dentro de la misma empresa. Entonces, yo creo que esta respuesta ya nos queda resuelta. No, yo no creo que nos vaya a suplir en algún momento. ¿Estás de acuerdo, Julián? De acuerdo, ¿no? Lo importante es que la inteligencia artificial, uno de los componentes es que ayuda a que las empresas crezcan de manera organizada. Es decir, los departamentos de talento humano no van a desaparecer, se van a mantener, pero cuando la empresa empieza a crecer y tengamos 10.000, 100.000 empleados, el talento humano pues también tendrá que crecer, pero una proporción mucho más consciente entre la relación de negocio y las áreas operativas. Y la inteligencia artificial suplirá ese crecimiento, pero de que se debe mantener, se mantiene, pero lo que va a hacer es que va a ser mucho más eficiente parte del proceso. Pero la inteligencia humana a nivel de creatividad y de estrategia se mantendrán para estar actualizados en cómo se gestiona al talento humano en el mundo de hoy, que es diferente al mundo de hace 5 años. Oye, Julián, ¿y cómo se relaciona, o cómo se garantiza, más bien, la privacidad y la seguridad de los datos, la ética, ¿no? La ética que nosotros como humanos debemos de implementar de manera profesional, ¿no? Esos sesgos que también a veces nosotros como seres humanos tenemos al seleccionar a alguien. Se han dado muchos casos anteriormente, antes de que la inteligencia artificial viniera a ser implementada en las empresas para la selección de talentos. Hemos visto muchísimos casos, sobre todo se habló mucho de esto al principio de los 2010, que había compañías que no estaban contratando gente embarazada o gente con niños o gente de algún color, o que les pedían que pusieran fotografías en sus currículums para ver si eras guapo o eras guapa, etcétera, ¿no? Entonces, ya con esta implementación de la inteligencia artificial, ¿cómo se garantiza la privacidad y la ética? Una de las cosas más importantes en los que desarrollamos inteligencia artificial es que tengamos claro que se deben establecer políticas y procedimientos sólidos para proteger la privacidad de los posibles empleados y de nuestros empleados,
y de esta forma garantizar la ética del uso de datos personales en conformidad con las regulaciones de cada uno de los países. Pero lo importante es que el candidato sepa lo que van a hacer con mi información. Ese es uno de los puntos muy importantes de la transparencia. Es decir, yo estoy mandando mi currículum y el candidato debe saber tú qué vas a hacer con ese currículum. ¿Tu currículum lo va a analizar solamente la compañía o se lo vas a mandar a un sistema de inteligencia artificial que lo va a repartir en toda la red? Ya depende un poco de lo que tú vayas a hacer y es importante que quede clarísimo, y es transparencia. En primero que todo es, si confías en mí, en unos datos, yo tengo que decirte qué voy a hacer con ellos. Te voy a decir qué voy a hacer, por cuánto tiempo voy a guardar esa información y específicamente con qué nivel de seguridad la voy a tener. Y en caso de que tú quieras actualizar la información, también debo estar abierto a que cuando tú quieras me convoques y me digas, quiero que la borres o quiero que la actualices. ¿Por qué? Porque puede quedar muy triste, digamos, que tú mandes la hoja de vida y al minuto siguiente te llegue un mensaje de promoción de un servicio de consultoría para mejorar tu hoja de vida. Eso sería ya un tema comercial, entonces sería como muy extraño. Yo acabé de darte tu hoja de vida y de repente me profesional. Entonces debo ser muy consciente de yo qué hago con esa data, y también como compañía ser muy claro en que no la voy a usar para fines comerciales, pero si lo voy a hacer para fines comerciales debería tener toda la transparencia para que la persona que aplique entienda bien los elementos. Eso por primero de todo, la transparencia de yo qué voy a hacer con esa información a nivel organizacional y también de los empleados. Los empleados tengo que mostrarles qué estoy haciendo, qué data estoy recopilando, qué data tengo de ti, qué data no tengo de ti, hacerlo evidente. No tener data escondida y con esa data tomar decisiones que realmente el empleado no sabía que tenía esa información. Entonces, ser transparentes en qué data contamos, qué hacemos con esa data. Lo que tú dices, si hay unos KPIs que me están midiendo, ser específicamente claros cuáles son, cómo se miden y qué beneficios y desventajas tienen en tu trabajo, y no tenerlo como un tema solamente de performance, es importante. Y a nivel de gestión de la gobernanza del dato, a nivel de negocio, entender pero a nivel tecnológico también tenemos que tener infraestructuras tecnológicas que nos permitan garantizar que esa data está segura, tiene una calidad alta y además es acorde con todas las regulaciones que tiene en este caso el país o incluso hacia dónde estamos yendo en este tipo de temas. Pero es importante esto porque si no hay una adecuada gestión tecnológica, todas esas políticas solamente van a ser papel. Y la idea es que desarrollemos o llevemos a la realidad esas políticas con tecnología de punta que permitan garantizar el end-to-end del dato y que las personas estén tranquilas con eso. Es muy importante que analicemos esta parte, dos puntos muy rápidos. Uno, la parte de que ya comentábamos sobre los sesgos, ¿no? Es muy importante que las empresas realmente utilicen la inteligencia artificial de manera responsable y que las aplicaciones que utilicen de esta implementación de innovación en sus empresas, pues que esté certificada, ¿no? Que tenga alguna certificación, que esté regulada, etcétera, para que no caigan en ciertos casos legales en los que pudieran ser acusados de discriminación, de estereotipar o prejuicios que tienen antes de conocer a la persona, ¿no? Entonces, número uno para todas las empresas que nos están escuchando, a las startups, a todos nuestros emprendedores de Latinoamérica. Y número dos, para en el lado del empleado, pues nosotros, ¿no? Debemos de estar realmente bien al pendiente de cómo se están utilizando nuestros datos. Surge mucho y se ha visto muchísimo en las redes sociales, sobre todo yo lo he visto mucho en Facebook, lo he visto en TikTok, que se da mucho la parte de gente que está recolectando datos a través de decir, es que es para contratarlos, es que es un trabajo fácil, es que quieres ganar $1,000 a la semana, etcétera. Entonces ahí todo eso es recolección de datos. No caigan en estos juegos de fraude, no caigan en estos juegos de fake jobs, ¿no? Por así decirlo, de trabajos falsos. Pongan mucha atención.
nada es fácil, nada es gratis, nadie te va a pagar $1,000 al día, al menos de que seas un CEO o algún ejecutivo senior, etcétera, ¿no? De que tengas esa capacidad, pero por estar en tu casa contestando mensajes, bueno, yo ahí se los pongo a su consideración. Pongan mucha atención, a lo mejor sí hay, y a lo mejor yo estoy mal. Solamente como consejo para todos ustedes, para que no me vayan a caer en un fraude o algo así, pongan mucha atención, se los pido de favor, ¿no? Y bueno, Julián, a mí me gustaría saber cuáles son los desafíos que ustedes, gente como tú que está trabajando en esto, enfrentan día a día con esta implementación de soluciones en el ámbito de People Analytics. Y es muy claro que en la anterior pregunta va también a colación, y es evitar los sesgos en el modelamiento. Es decir, son algoritmos que procesan la data y con esos procesamientos se hacen algunas recomendaciones o algunas estimaciones y pronósticos. Un desafío es procurar que esos modelos sean explicables, que se puedan explicar su comportamiento. Es decir, yo rechacé esta hoja de vida o la coloqué en el puesto 100 de 1000 por X, Y, Z. Tener claridad de qué es lo que está haciendo y que no sea solo caja negra. Cajas negras que tú le metes datos y que saca una información pero no sabes qué está pasando. Eso es un reto importantísimo, y es que podamos explicar qué está pasando en esas cajas negras. Eso es un reto importante. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema de evitar que haya sesgos en términos de selección, sesgos en términos de esa cantidad de información, porque al final lo que está haciendo el modelo matemático es aprendiendo de la información. Y anteriormente pues han habido sesgos en las decisiones humanas, ¿sí? Si lo queramos o no, las máquinas están repitiendo un poco ese sesgo que ya implícitamente existe en la toma de decisiones en personas. Y la idea es entender que esas máquinas o que esos algoritmos realmente sean explicables para evitar al mayor posible ese tipo de error. Entonces ese es un reto importantísimo. Otro reto importantísimo es la calidad de la data. Se piensa que la inteligencia artificial pues es como mágica, y tú colocas el sistema que le quedó bien a la compañía X y lo compro y lo pongo a funcionar y me responde todos mis problemas, pero no, porque esa inteligencia artificial estuvo entrenada con data de otra industria, data de otra persona. De pronto un modelo de Colombia no aplique a México porque la cultura es distinta, porque hay factores que son diferentes. Entonces no se puede tomar la data o el modelo inmediatamente y aplicarlo en distintos contextos, porque aprende del contexto. Entonces la calidad de la información es supremamente clave. A veces no guardamos la información, a veces todo está en papel, se queda en conversaciones, entrevistas, no se traducen a nivel digital, y eso dificulta que la decisión sea sistemática, es decir, que la organización sepa a quién y a quién no realmente hace fit con su cultura, y que no dependa de un entrevistador. Y de esa manera pues formalizamos un poco sus procesos, y la calidad de la información es vital para que como organización se aprenda y se mejore ese proceso y no dependa de las personas. Otro tema importante es la resistencia al cambio. Es supremamente un desafío, sobre todo con áreas de talento humano que vienen desarrollando sus modelos de análisis a nivel de cualitativo, entrevistas. Es un poco desafiante llevarlos a una nueva forma de pensar a nivel con datos, de que no les va a quitar el trabajo, sino que se los va a aumentar. Ese tipo de cosas de cómo usar la tecnología a favor es un punto clave. La cultura organizacional, teniendo en cuenta que tenemos que ser organizaciones data driven, y más uno de los sectores que poco ha usado los datos o toda la cantidad de metodologías analíticas a través de la historia, pero ética es el desafío más grande. Y claramente habilidades técnicas, que tengamos profesionales altamente capacitados en conocer la gestión de los algoritmos, y no solamente eso, sino la infraestructura técnica en las que se van a lograr. Entonces, tener la gente capacitada en estas metodologías analíticas y que entiendan de negocio, es decir, de recursos humanos, de talento humano, y que los de talento humano tengan la mente abierta y quieran aprender también de tecnología de analítica de datos. Eso en conjunto genera
una buena comunicación para que este tipo de iniciativas se puedan llevar a cabo de la mejor forma. Julián, tenemos una pregunta aquí bien importante. Nos preguntan, ¿qué son las cajas negras? Es un sistema que tiene una entrada y una salida, o pueden tener varias entradas y varias salidas. Entonces me imagino, no sé, para hacer un símil de bueno, una rifa. Si uno compra la rifa y espera que algo pase y recibe un premio, no sé. Es como yo ingreso información y espero un resultado, pero no sé lo que pasó internamente. Cuando ya se vuelve transparente es cuando ya colocan en televisión, digamos, cuando dicen, ven, vamos a mostrar que hay unas balotas y colocan una bola que está transparente y ya todo el mundo sabe el mecanismo que funciona la selección de la rifa. Entonces ya pasamos de una caja negra que tú compras, digamos, adquieres una boleta y recibes un resultado, a algo que es transparente y que te muestra, mire, funciona de esta forma. Hay una gran caja transparente, hay 100 balotas y vamos a sacar una balota cada minuto y la vamos a mostrar, y el que saque las 5 balotas en cualquier orden, y si tú las tienes, ganas. Ya pasamos de una caja negra que no tienes ni idea cómo funciona a una caja, digamos, transparente o en la que tú sabes exactamente explicar el resultado final de por qué ganaste o por qué no ganaste. De una caja negra es para dar una ilusión de es un sistema en el que hay una entrada y una salida que no tengo ni idea de lo que hay adentro, qué pasó, y cuando ya lo elimino y lo paso a algo más transparente, es cuando yo sé exactamente por qué se están tomando ciertas decisiones. Y eso también pasa con los algoritmos. Hay algoritmos que tú le mandas información y te dicen aprobado el crédito, y tú le preguntas por qué, no tengo ni idea. Él dijo que no por la experiencia. Por la experiencia, es decir, por los candidatos anteriores. Él analizó todos los datos, la historia, y teniendo en cuenta la historia, la alta probabilidad de que te lo rechazara, pero no te dice por qué. El desafío es que te diga, mira, te lo rechazamos porque tu nivel de endeudamiento está más por arriba de lo normal. Además tienes una alta probabilidad de diferentes cosas. Esto se ve mucho en cuestiones financieras, sí, en los bancos, como bien lo mencionas, y también se ve mucho en retail. Cuando tú quieres devolver algo, cuando te dicen no vamos a proceder de esa manera, o en las mismas redes sociales que Facebook te bloquea de alguna manera, por ejemplo, u otra red social, y no te explican el por qué, simplemente te dicen solamente ve y revisa nuestras políticas de uso, violaste una de las tantas. Bueno, pues, explícame cuál, ¿no? Explícame qué hice yo para merecer tal resultado, ¿no? Ya sea en una cuestión financiera, ya sea en un retail, etcétera, ¿no? Y bueno, Julián, también nos surge otra cuestión aquí. ¿Cómo se pueden aprovechar los datos de calidad para mejorar los resultados de People Analytics y la toma de decisiones en recursos humanos? A nivel de algoritmos, hay muchas métricas de performance de estos algoritmos que debemos seguir una metodología adecuada para tener la confianza de que realmente esos algoritmos tienen un buen desempeño, y pues hay que seguirlo adecuadamente. Hay metodologías que permiten entender qué tan bueno lo están haciendo, qué tan bien lo están haciendo esos algoritmos, y tener unas métricas de error que nos permitan identificar si son adecuadas o no, dependiendo del contexto en el que se apliquen. No todos los algoritmos deben ser 100% confiables, o sea, hay margen de error que se pueden equivocar, pero dependiendo de la aplicación, el margen va a ser más estricto o menos estricto. Digamos, en medicina deberá ser muy, muy, muy concreto, el margen de error muy pequeñito, pero para temas de pronto de analítica, de otro tipo de elementos, por ejemplo, en temas de rápidamente detectar candidatos que son muy, muy acordes con las necesidades, quizás los márgenes pueden ser un poquitico más laxos, tampoco tan grandes, pero dependiendo de eso. Y ya a nivel de negocio, lo importante es que haya una retroalimentación constante de esa máquina o ese sistema inteligente que está apoyando la toma de decisiones. No puede pasar de que una organización crea fielmente en lo que dice una máquina, no. Tenemos que tener un proceso de retroalimentación, de curaduría, yo lo llamo de curaduría,
y es siempre que usemos la inteligencia artificial o siempre que usemos algún proceso de analítica, poderlo valorar a ver qué tan bien lo está haciendo regularmente para entender, porque puede que en algún comienzo tenga unos buenos resultados, pero de pronto se descalibró el modelo, el contexto cambió, el nuevo panorama de los empleados está cambiando y eso hace que los modelos empiecen a presentar más errores, y hay que tener cuidado con ese monitoreo para poder detectar rápidamente si hay que volverlo a reentrenar. Entonces es importantísimo un monitoreo no solamente de las métricas técnicas, sino también desde el negocio, para darnos cuenta a tiempo si ese modelo realmente sigue siendo vigente o no. Y esa es el constante feedback entre negocio, en este caso talento humano, y las áreas de tecnología y de ciencia de datos, para estar tranquilos de que siempre hay un adecuado rendimiento de esos modelos. Y yo creo que aquí, dime si estoy bien o mal, Julián, aquí entra mucho el papel del machine learning, ¿no? Para la precisión de las predicciones en el campo de People Analytics, ¿correcto? ¿Cómo funciona esto? Si nos pudieras explicar un poco. Sí, el machine learning es una de las herramientas que usa la inteligencia artificial y la ciencia de datos para generar este tipo de modelos que nos permiten recomendaciones, que nos permiten predicciones, que nos permiten tomar cada vez mejores decisiones. Machine learning, como su nombre lo indica, es que las máquinas están aprendiendo, pero ese aprendizaje es basado en los datos que reciben. ¿Qué es lo que hace el machine learning? Es tratar de entender los datos y establecer reglas que a simple vista no son posiblemente establecidas. Por ejemplo, si un candidato, si su hoja de vida es más afín que otra, tenemos que identificar muchas hojas de vida y con base al análisis de todas establece unas reglas que permita tomar una decisión acorde al contexto en el que sea. Entonces el Machine Learning es una de las herramientas. Hay muchos algoritmos de Machine Learning en clasificación, de regresión, ¿sí? Hay supervisados, no supervisados, por refuerzo. Podemos entrar un poco al detalle técnico del Machine Learning, pero lo que hace el Machine Learning es que aprende de los datos para poder tomar una decisión. Y esos algoritmos de Machine Learning tienen unos métodos muy concretos de cómo valorar su rendimiento. Y ahí es donde tenemos que identificar si están dando unos resultados coherentes o no. ¿Dónde se aplica el Machine Learning? Por ejemplo, en un modelo de predicción de rotación de personal o de fuga de un colaborador. Teniendo en cuenta la historia, es capaz de predecir con una muy alta probabilidad de que alguien de pronto está muy próximo a renunciar de la compañía, ¿sí? O ha salido a retirarse de mi compañía. También entender un poco, teniendo en cuenta la historia de todos los empleados, poder predecir el futuro comportamiento de un empleado dentro de un equipo de trabajo. Entonces puedo predecir, si yo hago una rotación de personal, lo paso del equipo A al equipo B, cuál es la probabilidad de que tenga un buen acople al nuevo equipo o de pronto no tanto. Entonces el Machine Learning nos ayuda con ese tipo de temas, y pues claramente pues depende de los datos. Son modelos que dependen de datos y con los datos se aprende para poder pronosticar o generar una recomendación. Julián, entonces, ¿a dónde crees tú que vaya la implementación de la inteligencia artificial y el machine learning en cuestiones de People Analytics en las empresas? ¿Cuál ha sido su evolución y hacia dónde se dirige? Como les comentaba, la inteligencia artificial y sobre todo todos los temas de analítica de datos están impactando de manera directa todo lo que está relacionado con People, ¿sí? Y estamos pasando de un análisis específicamente de esos indicadores, de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, entendiendo la historia, a evolucionar un enfoque más predictivo y proactivo. People Analytics hace unos años era una gestión de indicadores, era entender la data histórica y poder establecer cuáles son los indicadores claves de la organización a nivel de People, es decir, si estamos cumpliendo con la tasa de contratación, si tenemos algunas encuestas de calificación a nivel del ENPS, que es el Employee Net Promoter Score, o si tenemos adecuadas fugas de colaboradores o se nos están disparando. Era entender la historia, y con las herramientas de inteligencia artificial y específicamente la analítica avanzada estamos yendo más allá, un enfoque predictivo con el Machine Learning y proactivo con modelos de optimización, en el que les comentaba. Por ejemplo, un ejemplo es
que ya no estamos esperando a que a que los posibles candidatos manden su hoja de vida, sino que con las herramientas de inteligencia artificial somos capaces de buscarlos con la mejor oferta en el momento adecuado. También somos capaces de predecir si alguien de la compañía está próximo a renunciar y poder establecer una oferta de valor que permita mantenerlo conectado. También genera personalización. Entonces la personalización es hacia donde está yendo el People Analytics, es que la compañía le hable de uno a uno, no a todos los empleados como un grupo de personas, sino que le hable directamente al colaborador X diferente que al colaborador B. Y específicamente en temas de tecnología ya se están viendo chatbots que tienen inteligencia artificial, que son capaces de entender y tener una conversación uno a uno con el colaborador para poder, en algunos de los casos, poder evaluar su compromiso y su entendimiento de sus necesidades a nivel organizacional. Bueno, aquí vamos a cerrar el tema, Julián, con la última pregunta, que es precisamente ¿qué consejo le darías tú a la gente, a los empresarios, a las startups, a empresas grandes o pequeñas en Latinoamérica o alrededor del mundo, que está pensando en implementar inteligencia artificial, o en este caso People Analytics, en sus empresas? Tenemos que invertir en talento que esté altamente capacitado con estas nuevas tecnologías. No podemos pensar de que la inteligencia artificial es del futuro, ¿no? La inteligencia artificial y la analítica de datos está en este momento en nuestra vida empresarial y tenemos que aprovecharla. Si no la aprovechamos en este momento, quizás en 2 o 3 años va a ser tarde, porque nos va a generar una ventaja competitiva si la sabemos manejar adecuadamente. Uno de los temas más importantes es que seamos capaces de identificar esos roles críticos con toda esa data que hemos almacenado y que asignemos al mejor talento a esos roles críticos. Y eso nos permitirá lograr una ventaja competitiva. Cuando veamos que esta gestión de información impacta directamente la estrategia organizacional, ya recursos humanos no es el soporte de una organización, no es algo administrativo, ya está hablándole de manera directa al Chief Executive Officer en la mesa directiva, y cuando se ve que es estratégico, hay que empezar a invertir en formación, en tecnologías, en establecer políticas de privacidad sólidas como organización, que veamos la importancia, que tengamos líderes que sean capaces de gestionar el cambio y que comencemos ya. Comenzamos con proyectos pilotos, no tienen que invertir millones de dólares, sino arrancar con proyectos muy específicos, con casos de uso que realmente puedan entender y tener un valor directo sobre la organización, para que vean la fortaleza de estas tecnologías y de este conocimiento en la organización. Y pues que no están solos, pueden colaborar con expertos de inteligencia artificial para obtener el máximo de beneficio. Entonces pueden arrancar ustedes mismos en la organización creando la capacidad, o apalancarse inicialmente con expertos que les pueden ayudar a arrancar ese roadmap, tener un roadmap claro de qué hacer, cuándo hacerlo y qué resultados obtener, para que no se queden por fuera de esta revolución que directamente está impactando en los objetivos estratégicos, y más teniendo en cuenta el activo más importante de una organización, que es el talento humano, que va a ser muy difícil reemplazable en el corto y mediano plazo en muchas de las tareas que necesitan de la inteligencia humana. Y ese sería como en forma muy general, y muchas gracias por el espacio, y cualquier cosa estaremos conversando en los diferentes espacios adicionales. Excelente, ¿no? Muy buen consejo, y aquí me quiero dirigir a todos los empresarios, a todos los emprendedores que nos están viendo desde casa, que pongan mucha atención a lo que acaba de mencionar Julián. Una de las cosas que yo le he comentado mucho a muchas personas es precisamente que no hay que invertir millones, ¿no? Hay que empezar precisamente, como ya lo mencionó muy bien Julián, con un proyecto muy específico, algo pequeñito, que les empiece a funcionar, y de ahí entonces extenderlo y ver hacia dónde quieren ustedes que se vaya desarrollando, o qué área quieren que se vaya desarrollando más de ese pequeño modelo que ustedes empezaron a implementar, ¿no? Entonces, bueno, pues
Julián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, aquí en Mentes Artificiales Más Allá del Código. Te agradecemos todo tu tiempo. Yo te preguntaría, ¿con qué te quedas de esta conversación, Julián? Yo me quedo en parte con que hay muchas preguntas en términos a cómo la inteligencia artificial impacta el negocio, y eso hay que seguirlo fortaleciendo, y es que podamos traducir esas necesidades empresariales en cómo estas tecnologías apoyan esas estrategias y esos desafíos de negocio. Y les doy un consejo adicional, y era que no implementemos inteligencia artificial por implementar inteligencia artificial. Es decir, que nuestro objetivo no sea implementar la inteligencia artificial en la organización, no, porque realmente es un medio para alcanzar un objetivo estratégico. Identifiquemos los casos de uso y entendamos cómo se impacta la organización a nivel de decisiones estratégicas, y a partir de ahí, de un problema de negocio, de un resultado esperado, de un objetivo y una meta organizacional, cómo la inteligencia artificial apalanca ese resultado. Si lo hacemos así, es muy poco probable que estos proyectos no generen retorno a la inversión. Pero si arrancamos a meter inteligencia artificial por estar a la vanguardia sin entender ese impacto en negocio, quizás no le podamos entender realmente o comprender o explicar la relevancia del resultado de estas tecnologías. Entonces es arrancar desde el negocio de un problema y apalancarlo con la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial o la tecnología per se no sea el objetivo a alcanzar. Ese sería como mi último comentario. Y bueno, aprendí mucho con las preguntas también, y gracias por esas inquietudes que claramente pues me ayudan para poder explicar mejor este tipo de conceptos a cualquier público interesado en el tema. Muchísimas gracias, Julián, de verdad un saludo muy grande por parte de todo el equipo que hace posible este programa de Mentes Artificiales Más Allá del Código, hasta allá a Colombia. Gracias por tu tiempo, Julián. No, mucho gusto, un saludo, que les vaya muy bien. Y bueno, yo me quedo con que esto es una evolución, una innovación que sirve de ayuda para hacer crecer el departamento de recursos humanos, reclutamiento, el proceso dentro de una empresa, y por ninguna cuestión una herramienta que suplanta a uno o a otro, ¿no? Sino como la definición de herramienta, que bien lo dice, es utilizada por el humano para un fin concreto. Entonces, ya escucharon a Julián, fue una súper conversación con él. Espero y sigan sus consejos y apliquen todo lo que él nos acaba de mencionar para toda la gente que pues no está en recursos humanos o que no tiene una empresa, etcétera. Bueno, somos también parte de una sociedad, y como parte de esa sociedad pues necesitamos emplearnos en algo, ¿no? Para obviamente generar ingresos. También espero hayan escuchado sus consejos, espero hayan aprendido un poquito de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en las empresas que ustedes trabajan muy posiblemente, y cómo ustedes pueden ayudar a mejorarla también. Al igual, así como ustedes nos están dando sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a nosotros, igual ustedes pueden hacer pasar esos comentarios y esas sugerencias y esas preguntas que son bien necesarias a sus empleadores, a su supervisor, a la persona de recursos humanos, al mismo ingeniero, ¿no? Déjense ustedes de la parte de recursos humanos de una empresa, a las mismas redes sociales que ustedes utilizan o a las páginas de internet que ustedes visitan. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Y bueno, pues no me queda nada más que despedirnos del programa. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde aquí en Mentes Artificiales Más Allá del Código. Les recuerdo, mi nombre es Eric Vázquez. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Quiero agradecerle antes de irnos a toda la gente que hace posible este programa, empezando con ustedes que nos ven desde casa, al equipo de producción, a Grupo Biel y a B2B Consultancy por la producción de este programa, a la Secretaría de la Juventud de Querétaro, México, por este espacio que nos brindan, y también a BB Media por el espacio. Bueno, pues sin más, nos vemos en el próximo capítulo de Mentes Artificiales Más Allá del Código. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego.